Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Daremos inicio a este evento y antes de iniciar les agradeceré atender a las siguientes recomendaciones de Protección Civil. Bienvenidos a la Universidad Anáhuac, México. Su atención, por favor. Les recordamos que una política adecuada de protección civil contribuye a disminuir los efectos que pudieran ocasionar algún fenómeno natural o situación de riesgo. Por su seguridad y la de todos los asistentes, les solicitamos que en caso de emergencia conserve la calma y atienda puntualmente las indicaciones de los organizadores del evento, así como de los brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil. Identifique las rutas de evacuación y salidas de emergencia de este espacio y desaloje el recinto en completo orden hasta llegar a la zona de seguridad. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a la Universidad Anáhuac, México. Hoy nos reunimos para un acto muy especial, la reinauguración de esta aula magna en reconocimiento del testimonio, del gran trabajo y liderazgo de quien fue el primer rector de esta casa de estudios, el padre Faustino Pardo Villa, Legionario de Cristo. Para este acto contamos con la presencia del rector de la Universidad Anáhuac, México, el doctor Cipriano Sánchez García, Legionario de Cristo. Nos acompaña el padre Alberto Simán, Legionario de Cristo, director territorial de los Legionarios de Cristo en México y Centroamérica y presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Anáhuac. Se encuentra con nosotros el padre Eduardo Robles Gil, Legionario de Cristo, vicerrector de Finanzas. Nos acompaña como invitada de honor la maestra Nora Cusi, quien fue asistente del rector Faustino, tanto en el campus norte como en el campus sur. También como testigo de honor nos acompaña de manera virtual el ingeniero Alfredo Elías Ayub, a quien agradecemos su presencia en este evento. Están entre nosotros algunos de los rectores y autoridades de la red de universidades Anáhuac, a quienes nombraré a continuación: la licenciada Gloria Laura Septién, la maestra Joanny Rodríguez, el maestro José Mata, el maestro Luis Alverde, el actuario Abraham Cárdenas, el licenciado Héctor Sampieri, el padre Gaspar Guevara, Narce Garza, Salvador Ortiz de Montellano y a todas las autoridades, muchísimas gracias por estar aquí. Nos acompañan también los vicerrectores, directores de escuelas, facultades y áreas, así como coordinadores de los programas. Y agradecemos también a los egresados presentes que tuvieron la fortuna de poder conocer, convivir y ser testigos del trabajo y liderazgo del padre Pardo. Sean todos bienvenidos. Saludamos también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y para dar inicio a este evento, cedo la palabra al rector, el doctor Cipriano Sánchez García, Legionario de Cristo, para que nos dé un mensaje de bienvenida. En primer lugar, gracias a todos y a todas por estar esta noche aquí con nosotros, por este momento que es histórico para esta universidad. Reconocer el pasado es algo muy importante. Y déjenme contarles una anécdota. Cuando quisimos ponerle el nombre del padre Faustino Pardo a este auditorio, nos dimos cuenta de que han pasado muchos años, ¿no? Y por eso, de veras, les agradezco porque ustedes están generando un vínculo de nuevo hacia un pasado, siendo el futuro de lo que él generó. Cuando un israelita llegaba al templo a ofrecer sus primicias delante del sacerdote, decía una frase que se ha dado en llamar el credo del pueblo de Israel. Comenzaba reconociendo el origen del pueblo
y se veía como un pueblo en camino hacia una promesa. De alguna manera, esta es la historia de quien fue el primer rector de la Universidad de Anáhuac, el padre Faustino Pardo Villa, alguien que tuvo que abrir camino con fe en una misión formativa que al mismo tiempo fuese generando una institución académica que alcanzase relevancia. Cuando uno ve la semilla que se sembró en 1964, puede contemplar los grandes frutos que se han logrado no solo sobre esta colina Cerro del Negro, que así se llamaba en aquel momento, sino también en otras ciudades de México y del mundo. Y de este modo se ve el trabajo de este hombre que siguió el camino que Dios le iba marcando. Su gran preocupación fue que los jóvenes que venían a esta universidad se convirtieran en hombres y mujeres que lograsen destacar en México como empresarios y líderes. Ese México era otro México respecto al de hoy. Eran otros los valores y otras las estructuras. Y sin embargo, sobre esa realidad trabajó en su misión. En su corazón estaba la ilusión de que esos hombres y mujeres fueran buenos cristianos, buenos esposos, buenos padres, buenos empresarios. Hoy en la Anáhuac hablamos de grandes líderes y mejores personas, de líderes de acción positiva. Y seguimos teniendo encendida la llama de un esfuerzo por formar a nuestros jóvenes en una visión cristiana de la sociedad, una visión que nace de la dignidad de la persona y que brota de la certeza de que todos somos hijos de Dios. Ese es el sentido de que este auditorio tenga el nombre del padre Faustino Pardo, primer rector de la universidad. No deja de ser simbólico que esta presencia esté enclavada junto al Centro de Apoyo Psicopedagógico de la universidad y en el entorno de la capilla universitaria. Es el entorno del alma de la universidad, del alma que da sentido a lo que hacemos. No somos solamente un campus de excelencia académica. No somos nada más una universidad reconocida en el entorno nacional e internacional, sino que también todo esto se ha traducido en realidades concretas que entonces eran simplemente empujes de buena voluntad. Las intuiciones del padre Pardo buscaron abrir espacios para una universidad católica que formara verdaderos líderes cuando no teníamos los legionarios de Cristo ningún currículum en México. Hoy somos importantes en el ámbito universitario. Eso era empezar desde cero. Y el padre Pardo siempre tuvo claro que la universidad era y debía ser un esencial espacio de evangelización de los jóvenes y de los académicos, es decir, de anuncio a toda la comunidad universitaria de los valores humanos y cristianos, en medio de ámbitos académicos y competencias profesionales que integrasen los saberes de la cabeza, del corazón y de las manos. Hoy esto sigue siendo necesario, porque la Anáhuac debe seguirse viendo como lugar de diálogo, de visión interdisciplinar y transdisciplinar. Desde aquí se han estado formando desde el año 1964 hombres y mujeres que no solo hacen empresas, sino que también se convierten en líderes referenciales del compromiso por el bien común en la sociedad. Aquí se fundó FESAL, pero aquí también se fundó ASUA para llegar del corto radio de nuestros alumnos al amplio radio de aquellos que la sociedad mira a veces con indiferencia. Hoy él puede ver desde su premio eterno bien merecido cómo los frutos son sumamente valiosos. El padre Pardo no es el ideal del rector Anáhuac, pero sí es la inspiración para el rector Anáhuac. Los tiempos han cambiado, pero las intuiciones y sobre todo el apasionamiento por la formación de hombres y mujeres siguen estando presentes en nuestros campus, en todos los campus que hoy se extienden por toda la República Mexicana, en todos los campus que también han dado un brinco incluso a otros continentes. Hoy dedicamos este espacio a la memoria del padre Pardo. Y es muy significativo que aquí se encuentren nuestro director territorial y presidente de la Junta de Gobierno, pero también los colegas rectores de otras universidades de la Anáhuac y de otros ámbitos académicos, como el Instituto Juan Pablo II y Anáhuac Online, cosas en las que el padre Pardo ni siquiera podía soñar. Pero esta es nuestra realidad hoy. Y por eso queremos hoy seguir haciendo viva la esperanza de que la Anáhuac siga siendo levadura que transforma la sociedad en una comunidad de personas que siempre mantiene en alto el ideal de vencer al mal con el bien.
Gracias por acompañarnos en esta noche. Agradecemos el mensaje del padre Cipriano y para recordar esta historia que él nos cuenta, los invito a ver el siguiente video que hemos preparado sobre el legado que ha dejado el padre Pardo. Faustino Pardo Villa nació el 28 de febrero de 1925 en Peñacastillo, provincia de Santander, España. A sus 17 años, siguiendo la llamada del Señor, en el año de 1942, ingresó para su formación como seminarista en la Universidad Pontificia de Comillas, situada a 48 kilómetros de Santander, capital de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Faustino Pardo, estudiante avanzado en teología, se sintió atraído por la incipiente congregación de los Legionarios de Cristo y al poco tiempo dejó Comillas para iniciar su noviciado en Cobreses, el 15 de septiembre de 1949. Nunca se imaginó hasta dónde le llevaría aquella llamada de Dios. Años después, hizo su primera profesión el 7 de octubre de 1951 y finalmente fue ordenado sacerdote el 12 de junio de 1952, en Roma, Italia, por Monseñor Luigi Traglia, vicario de Roma. Era uno de los primeros legionarios en llegar a la ordenación. Por sus grandes dotes fue llamado a emprender grandes retos apostólicos del otro lado del Atlántico, en México, donde fue el primer director del primer centro educativo de la Legión de Cristo, el Instituto Cumbres, en la Ciudad de México, cargo que ejerció de 1954 a 1959. En el año de 1964, fue designado como el primer rector de la Universidad Anáhuac, cargo que ejerció apasionadamente durante 14 años, hasta 1978. Al padre Pardo le tocó abrir las puertas de la Universidad Anáhuac en su primera sede, allá en la casona de la calle Ahumada Villagrán número 21, en Lomas Virreyes. Corría el mes de febrero del año 1964. Ahí le tocó recibir a 48 alumnos de 2 carreras, Administración y Economía. Es de especial significado recordar y reconocer la labor del primer rector, quien también habría de guiar bajo su rectorado la apertura de la licenciatura en Ciencias Humanas en 1965 y de las licenciaturas de Derecho y Arquitectura en 1966. En estos años fue cuando se creó Investigaciones y Estudios Superiores, entidad que reunió empresarios líderes de la época, tales como don Santiago Galas, don Gastón Azcárraga Tamayo y don Cayo Zapata, por nombrar solo algunos, quienes dieron marcha a la construcción de este campus en Lomas Anáhuac, donde el padre Pardo y sus alumnos se dieron cita para la ceremonia inaugural en 1968 y que hoy es una de las mejores instalaciones universitarias del país. El padre Pardo aprendió a interpretar planos y maquetas y se entregó a su misión de supervisar la construcción del campus universitario, sin descuidar en ningún momento sus responsabilidades como religioso y sacerdote. Se dio a la tarea de conseguir profesores, personal administrativo, bienhechores y alumnos. Llegó a familiarizarse muy bien con la arquitectura, la ingeniería y la gestión operativa. Le tocó al padre Pardo coordinar el gran esfuerzo para la construcción de la biblioteca universitaria, que, con el auspicio de la Fundación Mary Street Jenkins, fue inaugurada en 1977 y que se constituyó en un baluarte del conocimiento, acopiando cientos de miles de volúmenes que hoy, junto con importantes bases de datos electrónicas, son consultados por los miles de miembros de la comunidad universitaria Anáhuac. Como rector primero de la universidad se le recuerda por la transparencia que siempre mostró como hombre y sacerdote, por su lealtad a la misión apostólica y la obediencia mostrada a sus superiores, por su gran capacidad de liderazgo y comunicación con el cuerpo docente y el personal administrativo, pero sobre todo, por la cercanía con sus alumnos. Su firmeza, claridad, tenacidad y perseverancia lo caracterizaron como un líder que inspiró a alumnos y profesores en sus vidas y, en conjunto, puso las bases para el crecimiento de nuestra universidad. En 1978, al final de su rectorado en esta casa de estudios, recibió la responsabilidad de fundar la Universidad Anáhuac México Sur, de la que también fue primer rector desde el año 1981
y hasta el año 1985. También asesoró y colaboró con la fundación de la Universidad Anáhuac Mayap en Mérida, Yucatán. La noche del 22 de noviembre de 1986, el corazón de este sacerdote sexagenario dejó de latir. En la Ciudad de México se apagó una vida que conjugó la sencillez del sacerdocio, la acción de las grandes obras, el silencio del religioso fiel y el entusiasmo por servir a los demás. Así era el padre Faustino Pardo, un hombre que quiso ser maestro en su pequeña ciudad natal y que, sin querer, se convirtió en consejero y fundador de miles de niños y jóvenes en una de las ciudades más grandes del mundo. Muchos lo recordamos con gran cariño, sean sacerdotes, legionarios o colaboradores cercanos o antiguos alumnos. Y es que el padre Faustino Pardo dejó huella en la memoria de tantas personas, porque supo vislumbrar su misión en este mundo y nunca se cansó en su camino hacia ella. Hoy, a 59 años de que el padre Pardo comenzara su camino como rector de la Universidad Anáhuac, podemos constatar los resultados de su esfuerzo y dedicación. Son testimonio elocuente de un hombre que supo serle fiel a Dios y a su vocación hasta el último momento. Un sacerdote entregado, un visionario de su tiempo, un maestro con dotes de empresario, un hombre de carne y hueso, un hombre que tendió puentes entre muchas almas y Dios, un auténtico líder de acción positiva. Por todo ello, hoy la Universidad Anáhuac le rinde un merecido agradecimiento y reconocimiento a su primer rector, el padre Faustino Pardo Villa, legionario de Cristo. Somos Anáhuac, líderes de acción positiva. Y es momento de escuchar de viva voz un testimonio de alguien que vivió de cerca el liderazgo y los trabajos del padre Faustino. Cedo la palabra a la maestra Nora Cusi, quien fue su asistente tanto en el campus norte como en el campus sur y quien trabajó muy cerca con él. Por ahí dicen que recordar es volver a vivir. Padre Cipriano, todas las autoridades, padres, amigos, buenas noches. Gracias por hacerme esta invitación que me lleva a recordar tantas vivencias, tantas lecciones que contribuyeron en gran parte a mi formación. Para quienes no lo conocieron, que veo que aquí muchos sí lo conocieron, pero hay quienes no, el padre Pardo era un hombre grande, su presencia y su trayectoria como director, fundador del Instituto Cumbres y de la Anáhuac, te imponía. Era difícil decirle que no. Por eso, cuando me ofreció trabajar con él, yo quería negarme, pero no me atreví. Acepté pensando que en un mes le renunciaba. Recién había terminado mis estudios, tenía 21 años y mis planes no estaban por aquí. Así empezó mi aventura. En poco tiempo me di cuenta de la verdadera persona que era él. El rector que todo conseguía, que todo resolvía, al que todo se le cuadraban. Era un hombre sensible y empático. Lo mismo daba instrucciones y resolvía problemas, que se detenía a oír a quienes lo necesitaran. Desde don Lupe el velador hasta el mayor de los bienhechores, siempre tenía un espacio y un oído y un hombro para ellos. En varias ocasiones llegaron alumnos a buscarlo porque se habían encontrado abajo y les había pedido que subieran a platicar. Era un ser humano sencillo, caritativo. Muchas veces me tocó ver que llegaban jóvenes que no podían pagar su colegiatura y él veía de qué manera se los resolvía. Una vez me preguntó que por qué la gente le tenía miedo. Pues sí, los que sí lo conocen sabían cómo imponía el padre Pardo. A cada rato organizaba actividades. Cuando vino por primera vez el Papa Juan Pablo II, organizó a los jóvenes para que corrieran atrás del coche del Papa, iban en relevos cada 2 cuadras corriendo atrás.
y habilitó un piso de la biblioteca recién hecha, y ahí nos pusimos a hacer 1,000,000 de banderitas del Vaticano y de México. Y todos los que quisieran, alumnos o empleados, participaban en las banderitas famosas. Otra vez trajo a México un joven pintor español recién casado que estaba pasando dificultades. Hizo una exposición y consiguió que vendiera todos sus cuadros. Para eso me mandó a mí con el director general de aduanas para que yo, escuincla, consiguiera el permiso para la importación temporal, mismo que logramos. Tenía que regresar sus cuadros que ya no tenía, y todavía en el camino rumbo al aeropuerto el señor seguía pintando para cumplir el compromiso. Lo mismo nos ponía a organizar la comida de Navidad del personal administrativo, que ir a conseguir donativos en especie para regalar a todos los asistentes, o dedicar un completo fin de semana, Lourdes Madero y yo, para hacerle algunos trabajos de máquina y de esas cosas, amolándole el fin de semana a Lalo, por supuesto. De todo hacíamos. Un día, después de alguna actividad de estas que se le ocurría al padre, llegó mi hermana Valeria muerta de la risa y me dijo: si el padre Pardo necesita un perro, nos ponen a ladrar. Sabía cómo pedir las cosas, que hasta agradecíamos que lo hiciera. De la misma manera, siempre me dio todos los permisos que le pedí. Cuidaba hasta el último detalle. Era muy exigente, pero siempre él trabajaba el triple que nosotros. Como director de Relaciones Públicas, dedicó gran parte de su tiempo a las obras. En ese momento estaba al pendiente de la Anáhuac del Sur, de la Universidad del Mayab, de Las Peñas, que yo me acuerdo. Viajaba constantemente y al mismo tiempo estaba pendiente de otros asuntos, siempre tratando de estar cerca de los exalumnos. Le importaban muchísimo. Muchos que andan por aquí seguro se acuerdan. Se daba el tiempo para mandarles cartas de felicitación en sus cumpleaños. Un día que lo vi muy cansado, le pedí que se fuera a descansar. Me contestó que para descansar estaba la eternidad. Cuando ya estaban a punto de terminar el primer edificio de la Anáhuac del Sur, consiguió una casita de renta en Periférico Sur junto a Televisa, y ahí montamos nuestras oficinas provisionales. Nos fuimos él, el padre Ramiro Fernández, que ya había sido secretario general aquí, Luis Javier Riestra y yo. Y entre todos hacíamos todo, desde elaborar los exámenes de admisión y luego irlos a aplicar y calificar. Hacíamos todo. El padre Pardo se dedicaba más a las obras y al papeleo y lo legal, y los demás ahí estábamos haciéndole. Me tocó abrir la primera cuenta de banco de la Anáhuac del Sur a mi nombre con la firma de los padres, porque todavía no había razón social, entonces no había manera de tener el dinero de los exámenes ahí en la oficina. Mientras salía, finalmente nos mudamos al único edificio que estaba terminado en la Anáhuac del Sur, que era de aulas. Ahí se unieron, estaba el señor Ancona, el administrador, se unió el ingeniero Fernando Campo, que ya había sido director de ingeniería aquí y volvió a ser allá. Estaba Fay Medina y Tere Vélez de diseño. Muy poco después llegó Laura Canales y un muchacho de Toluca. Y un poco después llegó Licha Canales, que con el tiempo llegó a ser el brazo derecho del padre, hasta su último día. Un día me llamó a su oficina el padre, que porque tenía una visita, y me meto a su oficina, había un becerro con la nariz pegada en la ventana. El padre Pardo dejó huella a todos los que lo conocimos. Con él crecí, complementé mi formación y aprendí a trabajar y a responsabilizarme. A través suyo conocí y empecé a querer a la Legión. Hoy, de regreso a donde empezó aquella aventura, a 5 días de que se cumplan 36 años de su partida a la eternidad, yo le digo al padre: padre, ¿ya vio lo que sembró? Padre, se ve que lo dije muy feo, perdón. Se ve lo que sembró, ¿verdad que lo está viendo? Agradecemos a Nora su tan sentido testimonio
y reconocemos en ella a muchas personas que tuvieron la fortuna de conocer al Padre Pardo. Entre nosotros, y se han nombrado ya algunas, saludamos a algunos colaboradores del Padre: Alicia Canales, a Rafael Medina, primer director de diseño, a Tere Vélez y varios más que hoy nos acompañan. Muchas, muchas gracias. Damos paso a escuchar ahora el testimonio de otro gran egresado, exdirector de la Facultad de Ingeniería, primer presidente de FESAL, alumno durante el periodo del Padre Faustino y gran amigo de la universidad. Recibimos a Tito Elías Ayub, a quien agradecemos esté conectado para poder estar presente en este encuentro. Muy buenas noches a todos, Padre Simán, Padre Cipriano, Padre Robles Gil, estimados amigos. En primer lugar, quisiera pedirles una disculpa de no estar con ustedes presencialmente, pero un problema de escaleras que luego se vuelven difíciles para mí me evitó estar con ustedes, pero me hicieron favor de permitirme estar por esta vía. Quisiera compartir y platicarles a ustedes de algunas memorias que nos hacen recordar la personalidad, la forma de ser y las aportaciones del Padre Pardo a la comunidad universitaria y a México. El Padre Pardo, si lo tuviéramos que definir con una palabra, diríamos que fue un gran realizador. No sé si la palabra exista oficialmente en el idioma español, pero fue un gran hacedor, un gran constructor. Le tocó, como ya se ha dicho aquí, muchas veces empezar de cero. Empezó de cero el Instituto Cumbres, que es lo que es en este día, y empezó de cero y ahí me tocó compartir con él esta gran institución que es la Universidad de Anáhuac. Yo no conviví con él en Virreyes, en Ahumada Villagrán. Me tocó empezar en la primera generación que estuvo acá arriba en 1968. Recuerdo cuando lo conocí. Era 1968. Para los que son de mi generación, que probablemente hay algunos de ustedes por ahí, les mando un saludo. Acababa de terminar la huelga de la UNAM. No acaba de terminar, de hecho estaba vigente la huelga de la UNAM, y los que salíamos de prepa no teníamos muchas opciones de a dónde ir. Fui a conocer la universidad, iba yo caminando por ahí por alguno de los pasillos afuera, cuando se aproximó a nosotros, a un grupo de muchachos que estábamos conociendo, y nos llevó a recorrer lo que sería 3 meses después el arranque de la Universidad de Anáhuac del Norte. Nos enseñó un edificio de laboratorios vacío, el edificio donde estaba ingeniería, que creo que todavía está por ahí, y el edificio de rectoría, y eso era todo lo que había. Con esas instalaciones en ese momento vacías, sin equipos, sin alumnos, sin banco siquiera, nos convenció de que la Anáhuac era el mejor lugar para entrar para nosotros a estudiar una carrera. Nos ofreció algunas cosas, que lo acompañáramos en la creación de las carreras de la universidad, en este caso de la carrera de ingeniería, que nos dejaría opinar, que tomaría en cuenta nuestras opiniones, y así fue. Veníamos a conocer, y de estos edificios vacíos terminamos siendo alumnos y ayudamos a que se llenara. Tenía, como ya se dijo, un gran poder de consentimiento, pero las cualidades que creo que tenía el Padre Pardo como rector era una gran claridad de sus ideas. Y esa misma claridad la transformaba en una firmeza con la que siempre guiaba sus actos. Eso que hace un momento decía Nora, que daba miedo, realmente era una firmeza que generaba un gran respeto. Era firme de trato, pero a la vez sabía escuchar y sabía convencer.
No estoy tan seguro, Nora, que todos le tuviéramos miedo, puede que muchos sí, pero lo que sí estoy seguro es que todos le teníamos un gran respeto. Cuando me invitaron a estar en el evento de hoy, le hablé a algunos compañeros a ver qué anécdotas recordábamos. Eran poquitos en la universidad, éramos 400 en todo el campus, 100 en ingeniería o un poquito menos. Así es que todos nos conocíamos y todos conocían y respetaban al padre Pardo. Varios nos recordamos de la misma anécdota, que fue el día que me iba a correr de la universidad. Estaba yo tranquilamente en la casa de ustedes en la tarde, cuando llegó un muy buen amigo, Chucho Miranda, muy preocupado. Me dijo, oye, Tito, acabo de encontrarme al padre en los pasillos en la universidad, me mandó a llamar y me dijo que tú y yo, siendo amigos, me pedía que te dijera que estaba a punto de expulsarte. En ese momento, era como 1970, me había tocado la fortuna de ser presidente de FESAL, la primera FESAL. Antes había sociedad de alumnos y se convirtió en sociedades de alumnos en cada escuela y una gran federación. Y pues por supuesto que en el respeto y el miedo en ese caso sí, me preocupé y me fui corriendo a verlo. Era, como les decía, 1970 y en ese momento, con 20 años de edad, con 1968 fresco en la mente de todos, en los movimientos estudiantiles de París, de Berkeley, de México, pues la FESAL estaba organizando una serie de actividades, pues, ¿cómo podríamos llamarlas? Revoltosas, por decirlo menos. Estaba por organizarlas y este era el motivo por el que me había mandado llamar, a su estilo. Llegando a platicar con él después de la reunión que se podría esperar entre alguien que organizaba actividades estudiantiles y un rector duro, claro en sus ideas, me dijo con gran sabiduría, a ver, Tito, creo que ya tenemos la solución. Tú y yo queremos lo mismo. Queremos la mejora de la universidad, queremos la apertura, queremos la pluralidad y queremos un marco de valores sólidos para todos los alumnos. Tú ayúdame a lograrlo y yo te ayudo a lograr las cosas que tú quieres. Y en lugar de que te confrontes conmigo, vamos a trabajar juntos. Acepta mi invitación. Fue tal su sabiduría y la forma en que me lo planteó, que por supuesto me convenció de inmediato de que ese era el camino para trabajar juntos. El padre Robles Gil, que en ese momento era pues casi contemporáneo nuestro, era desde luego más joven, pero que trabajaba muy unido con quien ahora es el padre Florencio, que entonces era nuestro amigo Florencio, con Javier Medina Mora y con varios más. Fue testigo de que logramos una gran unidad para trabajar los alumnos y rectoría en un equipo para mejorar la universidad. Esta era una imagen del padre Pardo como rector. Varios de los amigos también, incluido yo, me compartieron sus experiencias del padre Pardo como sacerdote y como ser humano. Todos coincidieron en lo mismo, en decir que el padre Pardo era un gran consejero, que a todos nos dio consejos de vida más allá de lo académico, en lo personal, que nos sirvieron muchísimo en esa época de tantas inquietudes que teníamos. El padre Pardo era un ser humano práctico, muy, muy práctico, pragmático, por eso logró hacer la universidad, por eso logró hacer la Universidad Anáhuac del Sur. Era muy inteligente y sobre todo
con un enorme sentido común. Como decía Nora, los problemas los tenía enfrente para resolverlos. No se le escapaba uno. Y es así como hoy recuerdo al padre Pardo, el rector, como un gran constructor, como un gran realizador, como una persona firme de convicciones y firme en su actuar, pero sobre todo que sabía escuchar y sabía convencer. Pero también recuerdo al padre Pardo como ser humano, como sacerdote, un gran consejero, que nos dio consejos inteligentes, de sentido común y de pragmatismo. Estoy seguro que de donde esté y desde donde nos esté viendo, se está sintiendo muy orgulloso de la gran institución en que se ha transformado la Universidad Anáhuac y de las grandes aportaciones al país que han hecho sus exalumnos por su gran calidad humana y su gran calidad profesional. Muchas gracias y felicidades por hacer este reconocimiento tan merecido al padre Pardo. Agradecemos el testimonio y las palabras de Tito y reconocemos el esfuerzo por acompañarnos esta noche, aunque fuera de manera virtual. Antes de declarar reinaugurada esta aula magna, cedo la palabra a nuestro vicerrector de Finanzas, el padre Eduardo Robles Gil, Legionario de Cristo, para hablarnos sobre el legado del padre Pardo. Gracias. Me fueron robando las ideas desde la presentación en video muy bien hecha, muchas felicidades. Y Nora y Tito pues me robaron lo que yo iba a decir brevemente, solo finalizar. O sea, el padre Faustino Pardo fue multifacético y en ese sentido es inspirador de tantas cosas. O sea, él no estudió arquitectura, pero Gerardo Broazán, nuestro director de arquitectura, podría reconocer en este campus no solo la obra del arquitecto Ordorica, que es sino muchas cosas que fueron cambiando mientras el padre Pardo estaba aquí construyendo, aquí y en Mérida y en la Anáhuac del Sur. Es un arquitecto sin haber estudiado. El padre Cipriano nos recordaba que pues fue el primer director del Cumbres y luego de la universidad, cuando no teníamos experiencia universitaria. Y la firmeza que dice Tito Elías que tenía, la seguridad que infundía a los directores de carrera, a los alumnos, a los que iban a venir, era como si hubiera hecho una carrera de pedagogía y de un doctorado en dirección de instituciones educativas. O sea, esa era la personalidad humana del padre Pardo. Alguien que por su misión se comprometía a sacar las cosas adelante con calidad. A mí me tocó conocerlo también como sacerdote. O sea, tengo un recuerdo de cuando yo me consagré en el último año de ingeniería. Y entonces me preguntó, ¿qué vas a hacer? Y pues me voy a consagrar a Dios, voy a ser legionario. Y me dice, o sea, con esto no se juega, piénsalo bien. Porque, o sea, tomaba en serio también esas cosas. O sea, los consejos que dice Alfredo que guardamos muchos de los exalumnos que lo conocimos, pues es verdad, son experiencias de vida
que nos daban seguridad en que lo que teníamos que hacer, lo teníamos que hacer en serio. Me tocó también, yo no le tenía miedo, sinceramente, pero sí ese respeto que tenías que ir con mucho cuidado cuando le ibas a pedir algo, tenías que estar muy seguro, porque te podía dar la vuelta fácilmente. O sea, llegabas con una cosa y salías con otra, la de él. O sea, y esa era pues un hombre sabio, con mucha experiencia de vida, pero que había razones que te daba y te convencía. Lo que contó Tito de que lo iban a expulsar por hacer actividades revoltosas, pues es que era una época sumamente complicada en el mundo universitario en México. O sea, no solamente fue el 68 y Tlatelolco, sino que fue 71 y Corpus Christi. O sea, y en 75 le tocó al padre regresar de un viaje que había hecho a España y a Roma y encontrarse que la universidad estaba en huelga, porque se había cerrado la universidad y había letreros de el sindicato de la UNAM apoya esta huelga y el Partido Comunista. Y ahí está, Luis Domenzain estaba empezando ya ves como si era 75, ya. Entonces, o sea, le tocaron muchas cosas porque estaba muy movido el ambiente político en México y él con tranquilidad, con paz, sacó adelante las cosas. También le tocó, y eso es algo que no se sabe, pero el padre Pardo, voy a decirlo de manera fea, quebró la náhuatl. De manera bonita, o sea, buscó profesores muy buenos, dio becas, como decía Nora, para que creciera la universidad. Y entonces, pues, o sea, hubo un momento de mucha dificultad para la universidad, pero era porque estaba en crecimiento y en proyecto, y después la sacó adelante, porque también otra de sus personalidades era un gran promotor de fondos. O sea, es algo que hizo durante muchos años. Entonces no los quiero entretener más, pero de ese hombre polifacético, con una personalidad humana riquísima, con una vivencia sacerdotal muy profunda, como un educador prolífico porque hizo tantas cosas, es lo que estamos hoy reconociendo con este auditorio, simplemente eso. Y pues muchas gracias al padre Cipriano porque dice, ¿a quién le vamos a dedicar el auditorio? Y entonces pues ahí rápidamente aceptamos que era el padre Pardo, primer rector de esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias al padre Eduardo por su mensaje, y para sellar este evento y como acto de reinauguración, develaremos una fotografía y frase del padre Faustino Pardo, para lo cual solicito en este momento al padre Cipriano Sánchez y al padre Alberto Simán nos acompañen por el pasillo central en la parte posterior del auditorio, y a nuestros asistentes les pido ponerse de pie, permanecer en sus lugares, volteando a la pared posterior de este recinto para ser testigos de este momento tan significativo. Para los que no pueden verla, vamos a leer la frase: que la semilla que sembramos en esta colina germine y dé frutos abundantes para bien de la juventud, para bien de México.
Hemos escuchado, creo que con atención y con gusto, esa faceta humana espiritual del Padre Pardo. No le conocí, ciertamente, porque apenas soy de 1971, y es como ir sobre otra historia y otro mundo. Sin embargo, hay algo que creo que a todos nos resalta, y es la fe. Cuando uno ve una obra en camino, una obra desarrollada, es fácil intentar impulsarla, ya hay algo. Cuando no hay nada, se requiere de manera muy particular de la fe. Nuestro Señor habla y le dice a los apóstoles cuando les pide, aumenta nuestra fe. Les responde que si tuviéramos la fe o tuvieran la fe tan pequeña como un grano de semilla, le diríamos a este monte, él mismo les dice, le dirían a este monte, apártate de aquí, muévete, y el monte les obedecería. Y cuando uno mira el inicio, esas fotos, la foto de esta calle, de esta casa donde empieza la universidad en Lomas Virreyes, 40 estudiantes. Desde el punto de vista humano, podríamos decir es que el Padre Pardo vendió humo, ¿no? ¿Qué le dices a 40 universitarios que van a comenzar a estudiar en una casa con salones hechizos en las habitaciones? Y sin embargo, el Padre en su corazón, estoy convencido que estaba él sembrando esa semilla como el tamaño de un granito de mostaza, y que ahora nosotros lo podemos ver como esa hortaliza, como dice el Señor, sobre la cual los pájaros se plantan, ¿no? Así que creo que es un día para celebrarle a él, sí, pero de manera particular para celebrar la fe de él y tantos otros hombres que, creyendo en lo que Dios nuestro Señor le pedía, se han lanzado con fe, con arrojo, con audacia, con la misma con que Cristo lanzó a los apóstoles a conquistar el mundo para él. Estamos por celebrar la fiesta de Cristo Rey. Cristo que desde la cruz nos enseña que es Rey. Y creo que nosotros todos tenemos algo que aprender ahora del Padre Pardo, y es su fe. Y por lo tanto yo les invitaría a todos nosotros y a los que nos escuchan, que también cada uno de nosotros pueda transmitir esa fe y que salga con el ardor del corazón para poder decir, yo también quiero hacer grandes cosas. Y lo digo de manera particular para los más jóvenes que están aquí, porque Dios nos invita a hacer grandes cosas por Él. Y eso es lo que el Padre Pardo seguramente llevó en el corazón. Y ahora, después de que en esa fecha, en 1964, no recuerdo el día, comenzaban 40, ahora es una red con 8 universidades y más de 37,000 alumnos. ¿Quién se lo diría, Padre Pardo, que ahí hasta de la ventana del cielo lo escuche, se alegre y pida por todos nosotros? Muchas gracias por acompañarnos. Con este mensaje y esta reflexión, cerramos esta ceremonia y los invitamos a todos los asistentes al cóctel que hemos preparado para ustedes en la fuente que se encuentra fuera de este recinto. Muchas gracias y que sigan los recuerdos, las anécdotas y las historias. Buenas noches a todos.